hoy, 19 de marzo, fecha histórica, 181 años de la primera gran batalla después de la independencia nacional y la declaración del 27 de febrero. 20 días después, fuimos atacados por una columna que entró por la frontera sur y se libró en Azua y El Número, una de las grandes batallas por la independencia de la patria. 10.000 haitianos dice que había. Nos triplicaban el número. El número nos triplicaba. El ejército era más experimentado y también poseían más armas. Pero se contaban los cadáveres, incluyendo oficiales, que quedaron en suelo dominicano por el machete de la independencia. 19 de marzo de 1844, 20 días después de la independencia, se produjo la primera incursión del ejército haitiano tratando de reasumir el control de la isla completa. Pasaría un capítulo el 30, 11 días después de marzo, que entraría por el norte. La horda que nos atacó nueva vez en el primer trimestre de la independencia nacional. Y a partir de ahí fueron 11 años consecutivos de ataques contra el país. Siempre anoto, Alejandro, porque vale la historia y también vale el argumento. Nunca lo atacamos, nunca pasamos 1 centímetro de su suelo, nunca tomamos una pulgada de tierra, ni nunca quisimos controlar la isla. Fueron los vecinos, bajo la égida de las potencias de entonces y el acuerdo de Basilea de 1795, que fue el último acuerdo de las potencias coloniales y que traspasaba por completo el territorio de la isla bajo la protección de Francia. Y como los haitianos se habían liberado de Francia 40 años antes, en 1804, entendían que era una indivisible. Este es uno de los pequeños pueblos de la historia que más ha peleado por su independencia y por su identidad, el pueblo dominicano. Pero Nieves tiene un detalle como tú lo estás pintando. Para que tan pocos días de la independencia aquí hubiese fuerza para enfrentarse a un ejército organizado, armado, hay que saber que estaba contaminada la población con el problema de la autonomía y de la independencia, porque hubo que improvisar de verdad la resistencia. No es verdad que teníamos un ejército propio. Para nada, no era un ejército. Entonces, no era un ejército. Eso se puede hablar de la inmensa decisión de los dominicanos de aquella época. Un ejemplo insuperable. El ripio amarrado en la cintura y los hombres descalzos es una etapa que viene, Alejandro, con el machete en la mano en esa época, pues el 90% de la población era rural. ¿Y qué era la ciudad? Una pequeña ciudad amurallada y algunos villorrios que se esparcían de forma dispersa en las regiones. Eso fue en el sur. Después lo que pasa en el Cibao 11 días después, sin que tú puedas trasladar la gente de Azua para allá. Ahí hay gente en esa epopeya como Francisco Soñé, Vicente Noble, Antonio Duvergé. Wow. Por ejemplo, el gran Antonio Duvergé en El Número, ¿no? El centinela de la frontera. Así es. Entonces, señores, 19 de marzo de 1844 al 19 de marzo del 2025, 181 años después. Recordamos la primera gran batalla que se realizó en el Valle de Azua después del 27 de febrero. Es decir, 3 semanas después. Señores, así empezamos el sol de la tarde en este fresco miércoles, que ayer estuvieron las temperaturas muy agradables en la noche y la madrugada y continuarán hoy al atardecer por un frente frío que pasa por nuestra isla y que viene con una ventisca fría del norte, de manera que tendremos temperaturas más refrescantes. El fin del invierno. Así es, y entonces los vientos alisios arrastran esas ventosas que llegan
con aire concentrado frío hacia la región caribeña. Ayer en Valle Nuevo, Constanza y la zona alta estuvo hasta en 4 grados. En 4 grados. Casi con También, por ejemplo, donde mi amigo de Olio, de allá de Hondo Valle, a 10 grados. 10 grados. Bonao 14. San José de Ocoa 12, 13 grados. Y así se esparció la temperatura. Esto trae mucha gripe también, estos cambios bruscos de temperatura. Sí. Preparémonos. La noticia de este día, las informaciones más importantes, es como Juan Bosch dijo que lo de nosotros era una epopeya que era improbable. Y Fidel Castro dijo que era un pueblo legendario del Caribe. Y es verdad. 3 imperios diferentes. Oh, pero ven acá, fue todo el mundo. Y derrotado, ¿no? Pero por aquí pasó hasta Francis Drake, señores. Francis Drake. Y saqueó la ciudad, sí. Y se metió en la catedral, hizo de todo. Bueno, se llevó todos los tesoros. Para que sepan. Y vino Penn y Venable, o Venable. Sí. Vinieron ingleses también, corsarios. Y vino Ferrán en la batalla de Palo Hincado, representando el imperio francés, y lo vencimos y se le cortó la cabeza. Y el mismo Charles Hera, el presidente de la sazón. Charles Rivière también cayó ahí. Ninguna independencia fue más cara que la nuestra. Muerto también aquí. Faustín, este pasó de esa línea, arrasó también, ya de Salán. Este país ha tolerado todo por la dominicanidad. Para que ustedes lo sepan. Yo digo que solo hay un pueblo que supera a todos los pueblos, que es Vietnam, pero ya es otra historia. Vámonos entonces con las informaciones de este día, los hechos que son noticias, los de mayor interés, las informaciones más importantes de la República Dominicana y también fuera del país. El caso de Sudisca, yo quiero valorar con ustedes muy brevemente, no referirme ya a la tragedia que de por sí es muy hiriente, es lancinante, es decir, espolea, agujerea el alma, por duro o frío que usted sea. Pero quiero decir sobre lo acontecido ayer, lo determinado por el juez con respecto al recurso de habeas corpus que se le sometió. Yo creo que él no tenía una medida de coerción, pero sí tenía interrupción y control sobre su libertad, porque él no podía moverse, movilizarse y caminar libremente. Estaba bajo vigilancia de autoridad que seguía sus pasos, aunque no estaba privado de libertad en términos clásicos. Tenía limitada, ¿viste? Pero sí tenía interrupciones que limitaban su derecho a transitar libremente. Ahora, yo quiero valorar esto. En derecho, y los juristas lo saben, cuando se produce un hecho, o más bien un acto humano, una acción, los griegos le llamaban pragma, que quiere decir hecho, factum, en latín. Cuando esto se produce y ha lesionado un bien jurídico protegido, bajo la condición que sea, es decir, ha afectado la existencia de un bien que la sociedad valora jurídicamente y protege, la vida, la libertad, la honra, la propiedad, etcétera, la integridad. Cuando esto se produce, lo primero que hace el análisis del derecho es establecer 2 campos generales: el hecho, el acto, la acción, con todas sus implicaciones, y la hipótesis jurídica que deberá de aplicarse, es decir, la fórmula que el derecho prevé para esos casos. A la primera condición se le llama la verdad histórica, el suceso. También, en términos muy técnicos, se llama el tipo objetivo, es decir, qué ha acontecido, qué sucedió, cuándo, cómo, dónde, bajo qué circunstancias pasó y quiénes estaban, y cuál fue la participación de cada quien si la hubo. Ese es el hecho, el tipo objetivo que está descrito en la ley. La otra esfera más subjetiva es el tipo subjetivo,
en los delitos que se cometen. Y ahí entra la faceta de la voluntad humana, de la intención, y lo que técnicamente se conoce como dolo, es decir, la voluntad humana dirigida hacia un fin, que en caso de los delitos que se cometen se llaman delitos dolosos de comisión de hechos. Esa es la hipótesis jurídica. La primera es la verdad histórica o la hipótesis histórica, y la segunda es la hipótesis jurídica. No están separadas, están concatenadas, pero compuestas de elementos diferentes. Voy a decirlo de manera simple. Habla brevemente el profesor de teoría jurídica del delito. Para que un hecho jurídico sea comprobado, un acto, una acción, una conducta humana, lo primero que usted hace es calificarla. Accidente, incidente, acción, reacción, ¿qué pasó? Cuando usted determina qué pasó, entonces usted dice, tengo una situación que se dio. Apareció una persona fallecida. Pues ya usted tiene una persona que su vida se ha perdido. Y a partir de ahí usted empieza entonces a construir la hipótesis. ¿Cómo pasó? ¿A qué hora sucedió? ¿Quiénes estaban? ¿De qué murió? Si fue agresión de tal tipo, si hubo un arma, si hay huellas. Todo lo que rodea el hecho. ¿Qué hubo antes? Que se llama en derecho el ex ante de la acción. ¿Qué pasó durante el hecho? Es decir, en el desarrollo de la acción. ¿Y qué pasó después en el ex post de la acción? Esa hipótesis de la historia, de la vida, ese teatro de la vida humana, hay que reconstruirlo. Y al reconstruirlo, los bloques que se usan son las evidencias, las pruebas y los elementos que aportan la escena, los testigos, los que vieron, las pruebas, el laboratorio, la ciencia, etcétera. El INACI, para que la gente entienda. Cuando yo concilio esos dos elementos, tengo una hipótesis jurídica y una hipótesis histórica. Muchas veces, atención país, cuando ocurre el hecho, yo sé que ocurrió, tengo el elemento. Por ejemplo, la chica falta, la CONACYT, ¿dónde está? Pero yo no puedo, no he podido culminar la hipótesis jurídica porque yo no tengo elementos, evidencias, pruebas, indicios, elementos fácticos, testimonios. Yo no tengo una dimensión probatoria, como se llama, para elaborar una teoría del caso, que así se resume todo lo que acabo de decir. Todo eso se resume en una teoría del caso. Y la teoría del caso es una dimensión fáctica, qué pasó, dónde, cómo, quién, cuándo, dónde. Una dimensión probatoria, qué elementos concurrieron. Hay un arma, hay una herida, hay un revólver, hay un testigo, hay una cámara, hay una prueba, hay una muestra de sangre, hay un ADN. Todo eso es la dimensión probatoria. Y cuando esas dos hipótesis o premisas se llenan, entonces yo concluyo con una dimensión jurídica que es propiamente todo lo que dije arriba se resume en lo siguiente. Es un homicidio, por ejemplo, o es un ahogamiento, por ejemplo. Muchas veces estos casos llegan a la hipótesis histórica. Sabemos que no está, no la tenemos, pero no podemos acceder, no podemos penetrar al teatro de la vida que ha ocasionado el hecho. Si participaron otras manos, si hay un tercero, si fue el mismo sujeto, si no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque no conseguí los elementos, porque se le ha hecho imposible al órgano investigador, porque se denaturalizaron los elementos probatorios, porque no tengo capacidad para reunir los elementos fácticos, porque no tengo testigos, porque no tengo evidencias, porque no puedo hacer pruebas, porque las cámaras no alcanzaron, porque no pudieron grabar. En fin, porque ha fallado el Estado. Y eso ocurre con frecuencia. Nosotros tenemos una hipótesis histórica. La joven no aparece, pero no hemos podido construir una hipótesis jurídica. Todo lo que ustedes han escuchado es especulación. Deseo de ser escuchado, deseo de ser visto. Y mucha gente buscando like y buscando notoriedad. Pero propiamente no hay una hipótesis jurídica. Desde el primer día en mi mente, se mueve en mi mente y en mi corazón
la idea y la sensación de que puede haber sido un ahogamiento, pero ¿por qué no aparece el cuerpo, ni una parte, ni un tejido, ni un tegumento? Pero también puede haber sido que, además de ahogarse, desapareciera en el mar, o por una eventualidad, un escualo o un pez mayor, un mamífero gigante marino, estoy hablando puramente de especulación, haya desaparecido el cuerpo. La situación es que no tenemos un caso jurídico o un caso hipotéticamente sustentable en términos jurídicos. Tenemos una hipótesis histórica, tenemos un hecho histórico, pero no hemos podido, en este caso los órganos de investigación, ni siquiera el FBI, ha podido romper la barrera, la gran mampara de la evidencia. Evidencia quiere decir lo que surge y se ve, lo que llega a la superficie y se ve, lo que emerge. Porque en el derecho como en la filosofía, la verdad existe, pero hay que desocultarla. Y los griegos le llamaban aletheia. Aletheia quiere decir lo que está oculto para ser desocultado. Y una vez desocultado se hace evidente. Por eso es que la palabra evidencia está relacionada a la palabra prueba, que significa, en orden del derecho, la certidumbre de que algo ha acontecido o ocurrió bajo determinadas circunstancias. En palabras llanas, no se tiene un caso y no ha sido acusado el joven, y probablemente no pensaran acusarlo porque no tienen evidencia contra él. Mucha gente dirá, pero hay 8 preguntas que no respondió y hay contradicciones. A mí mismo me ha latido en mi alma, en mi corazón y en mi psiquis. Pero es verdad, si yo no he cometido nada, yo respondo. Si yo no tengo nada que ver, yo no me arredro, yo no me limito, yo digo todo lo que tenga que decir. Pero ¿qué ocurre? Que en el Estado de Derecho existe la prerrogativa sustantiva, el derecho fundamental a no incriminarse y a no decir absolutamente nada, a callar soberanamente y no responder. Y como existe ese derecho, no hay por qué cuestionarlo, y ha sido una técnica correcta por parte de la defensa y los representantes del joven. ¿Llama suspicacia? Sí. Pero el hecho de que haya suspicacia es una evidencia, una aletheia, un elemento fático. No. ¿Y qué es? Una presunción simple. Homini, una presunción del hombre le llaman, ad hominem, pero no es una presunción legítima ni legalmente sustentable. Entonces, en conclusión, para terminar esta pequeña, ¿cómo le llamo? Esta pequeña cátedra, ¿no? Pequeñita. Yo no tengo un caso porque no tengo un elemento típico, comprobable, antijurídico, ajustable, susumible, y por lo tanto no puedo establecer responsabilidad o culpabilidad sobre lo que se ha elaborado o permitido elaborar como probable hipótesis del hecho. No tenemos caso. No había razón desde el punto de vista técnico para mantenerlo en esa situación, y la investigación deberá de continuar, con él o sin él. Y los órganos y las agencias incluso de cooperación que están trabajando el caso, como el FBI, y también creo que está el jefe de la policía de Lofton, el lugar de donde es oriunda la joven o está la universidad, deberán de seguir horadando, oteando y escarbando, porque hasta ahora, Alejandro, en términos de derecho, nada conduce a la nada. Informaciones. Entonces no puedo dar la noticia. Claro, la noticia también. Me informa una periodista de mucho prestigio allá en Higüey. Ajá. Entre otros datos me dice
que ahí se ahogaron en enero, en esa misma playa. Sí. 4 turistas. Sí, sí. 4 en enero. Sí. Hace poco. No fue en enero. Esa es la información que me da. En Como enero. 3 semanas. ¿Hace cuánto y qué tiempo hace? Sí, como 3 o 4 semanas. Pero quizá otros ahogamientos. Pero en enero hubo 4. Pero se fueron localizados. Sí, claro. Porque claro, fue de día incluso. Las casualidades de esta fatalidad, hasta ahora fatalidad, es que fue de noche, muy tarde la hora. Ahora, otro dato sobre ese Joshua es que él es salvavidas de piscina. No, o sea, tiene esa condición. O sea, él podía salir nadando. O sea, él es salvavidas de piscina. Pero Y es un tipo musculoso, fuerte. él es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Pero además jugó fútbol, o sea, tiene un físico. Un físico fuerte y además salvavidas de piscina. Él argumentó, bueno, yo lo que soy es salvavidas de piscina, no de mar. Sí, pero como quiera tiene las tú decir que habilidades. es salvavidas. Quizás hay un 10% más de especialización si en playa. No, pero además salvavidas para mí. Pero tú tienes las herramientas básicas para ti. Claro. No, ya estamos hablando de dos personas. El que vio el video, no quiero agregar nada negativo, sino hablando con objetividad. Los que vieron el video de ellos cuando iban a la playa, vieron que iban zancajeando. Contoneando, dice. Iban así. ¿Por qué? Zigzagueando. Zigzagueante, porque jadeante, porque habían tomado mucho. Se combinaron tequila y vodka juntos, según nos informa la misma reportera. Imagínate, más de 40 grados. Sí. Entonces, señores, gracias por la información, Graimer. La información, la evaluación que yo he hecho no es más que una inferencia, una hermeneusis. Jurídica, ni personal, jurídica. No, puramente jurídico. Jurídica. De lo que ocurre con los casos, porque la gente lo ve muy sencillo. Ya, me metan preso. No, en el Estado de Derecho hay que romper una pared grande de acero que se llama el Estado jurídico de inocencia. Ahora, yo estoy hablando en buen derecho. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si ese joven se hubiese llamado Juan Pérez del barrio 27 de febrero, ¿qué pasa? Primero, una pele palo. Segundo, es muy difícil que tuviera un Segundo, hotel. declarado complejo. Segundo, trasladado de una vez para acá, para Ciudad Nueva. Y tercero, una medida de coerción. Y declarado complejo y de una vez Entonces, 18 meses ahora, de prisión. eso no significa que fuera correcto. No. Ni tampoco significa que sea justo. Lo que estamos diciendo es que si la vida no arroja a todo de forma distinta y desigual, no es verdad que la justicia no va a ser igual. Vámonos con más informaciones, Alejandro. Ahí hablé como hablaba Orlando. O.J. Simpson mató a su mujer y no se le pudo probar. O.J. Simpson. El caso del siglo. A él, todos los elementos concurrían para determinar que él la mató. Y fue así. Pero una falla jurídica. Pero la falla estuvo en un guante. En uno de los fiscales que cometió un error. La defensa, Chapiro, ¿era Chapiro? Sí, Chapiro. Dijo, ese guante no es de él. Y cuando se lo midieron no le sirvió. No, porque era era una manota. Claro, y que era contrario a la mano que le quedó. Y eso, pero por eso. Se pudo demostrar que colocaron la prueba. Claro, porque. Y fue. ¿Por qué la colocaron? Porque el caso Porque era querían difícil. probarlo. Sí. Pero, de lugar. pero cometieron el error garrafal de inventarse una prueba. Y si la prueba no tiene legitimidad, si no tiene legalidad, es una prueba espuria, que es otro elemento. La legalidad de la prueba es un principio fundamental y eso viene desde el año 1903 con Belling. Bewijs tema verboten, Bewijs Methoden verboten, acerca de los medios de la prueba y acerca de los métodos de la prueba, que son los ejes cardinales de la legalidad de la prueba en el derecho moderno, vinculado a ¿cómo se llama la teoría? Teoría del árbol envenenado, que es la teoría del árbol envenenado, Alejandro, una teoría anglosajona que data desde 1600 y tantos. El Estado de Derecho, el Deuce of Law, el Estado de Derecho. Eso es mucho después de la carta de Juan Sin Tierra en 1215, cuando los varones normandos enviaron una carta al rey diciéndole la Charta Magna. La Charta Magna era la carta que enviaban al rey Juan Sin Tierra. ¿Para qué? Primero, y de ahí es que viene la palabra considerando, ningún varón sea perseguido de manera injusta,
y que no sea por uno de sus pares. Segundo, que no sea interrumpido de noche junto a su familia, ni interrumpido sus bienes tampoco, si no es por una orden de uno de sus pares. Tercero, que ningún varón sea sometido a juicio si previamente no ha sido interrogado. Y ahí es que nace el debido proceso de ley. Due process of law, debido proceso de ley, en el derecho anglosajón. Y luego se le suma lo que yo acabo de decir, the poisoning of the tree, es decir, la teoría del árbol envenenado es que si tú contaminas una prueba, el árbol entero se va envenenado y se contamina, que fue lo que pasó en el caso O.J. Simpson. Ya que estamos en eso, Pero ya me gané el dinero de hoy, ¿me puedo? Pero a mí me gusta un pequeño aporte, doctor. Este caso, perdóname, Félix. El caso de Estados Unidos, de que leerle su derecho, tiene usted derecho a permanecer callado, tiene usted derecho a un abogado, tiene usted derecho. Eso fue con un latino. Miranda. El caso Miranda, que no le leyeron sus derechos, cometió un delito y hubo que ser absuelto. Y luego murió acuchillada. Sí, porque en definitiva era un culpable. Lo que pasa es que pero lo que ocurrió aquí, no le leyeron sus derechos. Lo que ha ocurrido con este caso a mí me gusta, doctor. Escuche por qué me gusta. Porque hace rato ese caso, no, lo que ocurrió, o sea, la decisión tomada hasta ahora jurídicamente. Bueno, porque hay unas personas desaparecidas. Sí, le voy a decir, me refiero a la decisión jurídica. Se refiere al hecho. ¿Sabe por qué? Al hecho presumible. Sí, ¿no? Porque aquí tenemos como norma la prisión preventiva para la gente como norma, cuando supone que esa debe ser la excepción. Por eso tenemos la cárcel cargada con más del 50% de los presidiarios, casi el 60% de gente que tú no tienes pruebas suficientes, pero tú decidiste mandarlo para una cárcel a bregar con delincuentes hasta siendo un hombre serio. Eso no quiere decir que sean todos culpables. Entonces, de ahora en adelante, yo creo que van a tener que medir con la misma vara a muchas personas, con la misma vara que se midió a ese joven americano. Tendrán que medir mucho a los dominicanos o se lo van a sacar en cara. Al fulano de tal fue así. No lo espere, porque la historia del derecho penal, decía Dahrendorf, uno de los maestros alemanes que me encanta, la historia del derecho penal es la historia de dos naciones, la de los ricos y la de los pobres. Vete, Alejandro, y regresa conmigo.